Bienvenida familia, nuevamente aquí con ustedes, con el gusto de poder compartir un poco de este tema maravilloso que se llama Familia, Primera Escuela de la Fe. Estamos en tu canal Laudato Deum, en tu espacio Querigma en la Familia, y tenemos una invitadaza de lujo, mi querida amiga y comadre, Denise Barajas, bienvenida. ¿Qué tal, Leti? Gracias y a todas las personas que siguen esta transmisión. Recuerde compartir, recuerde comentar, recuerde darle like y por supuesto todas sus sugerencias son bienvenidas a través de los diferentes medios de comunicación porque sí, la familia es la primera escuela de la fe. Positivamente, Denise. Antes de comenzar, ¿qué te parece si hacemos oración? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para poder glorificarte en este tema. A nosotros danos ese espíritu para poder hablar exactamente lo que tú quieres que compartamos. Y a aquellas personas que nos oyen, dales la capacidad de abrir sus sentidos y poder retener el mensaje, pero sobre todo llevarlo a la práctica diaria en su persona y en su familia. Invocamos la presencia de la Sagrada Familia que nos permita desarrollar este trabajo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, este tema maravilloso que se llama Familia, Primera Escuela de la Fe. Y el objetivo de este tema precisamente es motivar a los padres a evangelizar desde el hogar. Un gran ejemplo que tenemos que dar nosotros como padres al llevar a nuestros hijos a conocer el amor de Dios, ¿verdad? Y precisamente tenemos esa gran responsabilidad, los papás, de que los niños puedan conocer el amor de Dios. Y vamos a ver esta parte del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1655, donde dice: Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Qué bello que un verdadero Dios haya querido tener un papá y una mamá. Imagínate, Denise, esa gracia que representa para Dios un padre y una madre. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto. Y ahí es donde viene mucho establecer un ejemplo, ¿no? De lo que buscamos como familia, digo, a medida de lo posible y con mucha responsabilidad, el ejemplo de María, el ejemplo de San José, el ejemplo de que ellos nutrieron en el mundo a Jesús. Le dieron un oficio, lo cuidaron cuando era pequeño y trabajaron en equipo precisamente para construir una familia que fuera la que nos guía en estos tiempos, que pareciera que pues la familia ya no es importante o que se puede hacer a modo o que se pueden intercambiar los roles. Ahora los hijos son los papás y los papás actúan como hijos y los abuelos se descartan y lo que no quieres pues simplemente lo eliminas, ¿no? Así es, Entonces se echa a la basura. se descarta totalmente como lo decía el Papa Francisco. Qué hermoso cómo habrá sido ese hogar donde estaba San José, la Santísima Virgen y Jesús. Pero fíjate bien, continuemos con este numeral 1655, donde dice que desde sus orígenes el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su casa habían llegado a ser creyentes. Lo podemos confrontar en Hechos de los Apóstoles, precisamente en el capítulo 18, versículo 8. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Creo que una característica principal cuando el Señor ha tocado tu corazón eh, es ese deseo de que los hijos, el esposo también pueda conocer ese amor de Dios, que lamentablemente por falta de conocimiento, como dice la palabra de Dios, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, pues algunos no tuvimos esa gracia de poder evangelizar a tiempo y a destiempo, ¿verdad?
Y entonces el deseo es precisamente que el hijo se convierta, que el esposo se convierta, que la madre, el padre, los hermanos. Y es ese deseo de Dios que queremos compartir los que ya hemos conocido el amor de Dios, Denise. Y es ese ejemplo que en las primeras comunidades era lo que invitaba, más que una invitación formal a formar parte de este camino, del camino del Señor, era el ejemplo. Las comunidades crecían como familia a pesar de no ser hermanos de sangre, ¿no? Se miraba que los cristianos le daban asilo, cuidaban de los huérfanos, de las viudas, entre todos sostenían la economía, entre todos compartían, cuidaban enfermos, y los demás al ver esa caridad en la familia, dentro de los hogares, era la Querían forma en la adherirse. que, a ver, ¿qué están ¿Qué está haciendo estos pasando? cristianos? ¿Qué está pasando ahí? Y era la mejor forma de evangelizar. Sí, qué hermoso evangelizar con el ejemplo. Bueno, pues continúa precisamente este numeral que dice que estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. Qué belleza, me viene a la mente esa parte, versículo de la Biblia que dice, a donde fueres, no practiques lo que los demás hagan, ¿no? Y normalmente este pueblo sacerdotal que nuestro Señor ha constituido en el sacramento del bautismo, pues ha ido por ese camino de contaminación, ese camino que lo saca realmente del mandamiento de Dios, que lo lleva a conocer en su ceguedad, en su sordera, en su mente embotada, como dice nuestro Señor Jesucristo, a no reconocer a Dios como único Dios y a buscar otros dioses fuera de lo que la misma Santísima Trinidad te ha dado, ¿no? Y en ese error, pues la familia queda contaminada. La familia abre las puertas por la autoridad del padre o la madre y entonces viene el caos totalmente y se viene a destrozar la familia. Pero aquí es donde dice el numeral 1655 que esa familia que dispone del amor de Dios, que cuida los valores, los mandamientos dentro de su hogar, pues son como una especie de islas apartadas de este mundo igual tan contaminado y tan pervertido, Denise. Sí, y pues parecieran que los tiempos cambian, pero no cambian. No, para nada, Los no problemas cambia. siguen siendo los mismos, ¿no? Y sigue siendo la misma idea de conservar la familia. Y fíjense, voy a traer aquí precisamente al tema algo que me decía una conocida mía, católica, apostólica y romana, desde kinder, para que veas qué discrepancia tenemos precisamente las personas que somos evangelizadas y hemos crecido en una educación católica, cristiana, en donde decía, es que la iglesia está perdiendo adeptos, entre comillas, porque pues es retrógrada, ¿verdad? Y entonces la gente piensa que la iglesia se debe de adecuar a la moda de hoy, mas sin embargo, los mandamientos no tienen caducidad, son los mismos mandamientos para siempre. Por eso es que Jesucristo le decía a San Pedro, y los poderes del infierno no nunca van a poder derribar a esta iglesia que he constituido en ti. Entonces es un error muy lamentable que se piense que la iglesia tenga que adecuarse a las modas del pecado, eh, porque pensar de que es como un libro pasado de moda o es una ropa que ya pasó. Sí, o está anticuado, ¿no? Que se Así tiene que es. hacer un show, que tienes que cambiar la homilía por un stand-up, un recurso de comedia del padre, o hay que poner elementos que todo llene el silencio, y me parece que todo va muy dirigido a eso, que el silencio nos aterra. Así Tenemos que es. escuchar ruido de alguna u otra forma y queremos que ese ruido se meta a la iglesia y a la familia, y no puede ser así. Una cosa es adaptar al tiempo con la tecnología, con los recursos que hay, ¿no? Para que, pues, si los que están en templos grandes, en iglesias grandes, no alcanzan a escuchar, bueno, utilizas la tecnología y agarras unas bocinas, unos micrófonos que funcionen bien, pero no vas a alterar la palabra. Así es. Ni mucho menos cambiar los mandamientos para disposición
o conveniencia de algunos pocos. Muy bien, y entonces continuamos con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1656, donde dice: en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño, incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto a faros de una fe viva e irradiadora. Por eso, el Concilio Vaticano II llama a la familia como una antigua expresión eclesia doméstica, ¿no? Es la primera iglesia en casa que se debe de hacer, porque precisamente como catequista no voy a poder entrar a tu casa a implementar los valores, ni siquiera el sacerdote, ni siquiera el obispo, nadie más que tú, papá y mamá, van a ser los que inculquen los valores, los que inculquen el amor a Dios a los pequeños. Entonces, si ahí no se practica los valores, el respeto, el amor a Dios, pues ¿dónde va a empezar? ¿Dónde el chiquillo va a poder conocer a ese Dios tan amoroso? ¿Dónde va a poder conocer los valores si no es en tu casa, Denise? Y también, al contrario, también podría hacerse una muy mala referencia, porque si no somos congruentes con nuestra vida de fe y en la iglesia damos una cara, pero en la casa otra, ese es un referente también para la gente de casa, que si yo no quiero ir a actuar de una forma y aquí actuar de otra, ¿no? Que la fe y la caridad se muestre desde el hogar y con las cosas pequeñas, ¿no? Hay veces que pensamos que tenemos que tener conocimiento de una catequesis, una teología muy elevada, y la verdad es que con cosas sencillas se pueden hacer En el muy verdadero bonitas. amor. En el verdadero amor se muestra todo. Y entonces continúa la carta, perdón, el Catecismo de la Iglesia Católica: en el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Entonces, ¿cómo puedo yo decir, siendo un padre grosero, maltratador, que Dios ama infinitamente cuando yo no proyecté una imagen del amor de Dios en mis hijos? Entonces, desde ahí tenemos que ser, esa iglesia doméstica, practicar, como bien dijiste tú, con el ejemplo, Denise. Y bien, continuando con el numeral 1657, dice: aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal. Para los que no saben, cuando hemos recibido el bautismo, nuestro Señor nos regala tres potestades, que es ser sacerdote, profeta y rey. Y entonces en ese sacerdocio bautismal nosotros tenemos que, como padres de familia o madres también, ejercer sobre los hijos eh, la capacidad de poder hablar con Dios en la oración, de poder pedir por los demás, ¿verdad? Ese sacerdocio bautismal que hemos recibido en los sacramentos, y podemos, por ejemplo, participar en familia en la oración, en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia también y el amor que se traduce en obras. La renuncia a veces al egoísmo, ¿verdad? Que ahorita pareciera que los esposos pues son como competencia mercantil. Yo gano más, tú ganas menos, tú te debes de quedar en la casa, yo por qué, si yo soy la que más aporto y cosas de esas. Y entonces, pues obviamente no somos sacerdotes bautismales, ¿no? A veces ni comemos juntos, cuál gracias por la comida, cuál gracias por habernos levantado. Y nos levantamos y no hay agradecimiento a Dios por la vida, nos acostamos y no hay un agradecer porque pudimos llegar a una cama calientita, un hogar, comer, porque estamos sanos todos. Entonces, es muy fácil pensar en lo que no tengo y amargarme, que darle gracias a Dios en lo que verdaderamente tengo, ¿verdad? Y se va haciendo como ese círculo vicioso de amargura, y queremos desquitarlos con los pequeños, y de repente Dios no existe porque no tengo dinero o porque no tengo esa camioneta del año que tanto deseaba, y nos entra la amargura, Denise, ¿cómo ves? Sí, claro, y
En estos tiempos, creo que venimos de una generación donde se decía que tenías que ser amigo de tus hijos, ¿no? Ujú. Camarada, para que platicarse todo, para divertirse juntos, de formas que quizá no son sanas, y se han intercambiado los roles que le han hecho mucho daño, sobre todo a los jóvenes, que ahora los jóvenes en el yo confío en ti y tú eres libre, se les ha dejado las riendas de su Libertinaje. vida y ya no saben qué hacer con ella, entonces exploran los extremos porque no hay un límite, un amor respetuoso, una estructura de un adulto responsable con la experiencia y con el amor que les pueda guiar, que les pueda mostrar un poco de lo que ya se ha sufrido, ¿no? O de lo que ya se conoce o de lo que podría ser bueno para ellos. Entonces, hablar de la familia sí es un tema muy importante porque vemos las estadísticas en las que la causa de muerte entre jóvenes de 15 y 17 años es el suicidio. Ujú. Y dices, ¿qué estamos haciendo en familia? ¿Qué está pasando en la familia? Esto de, bueno, yo confío en ti, vete y haz lo que quieras, como que no está funcionando. En el que yo me quiero comportar como mi hija, cuando ya no tengo la edad, cuando ya no tengo la estructura, cuando ya pasó ese momento y ahora mi momento debe ser otro, Ujú. y ahora quiero mezclar las cosas. Entonces, eh, esto que nos dicen las encíclicas, que es una iglesia doméstica, no nada más te dice el domingo en misa Ujú. y ya, no es todos los días desde tu hogar. Y aquí hay algo muy importante que mencionaste, Denise, el olvidarnos que el respeto no significa no corregir, porque hay veces que dice, es que yo respeto a mi hijo y, o a mi hija y lo que ella quiere ser o hacer. Y entonces, acuérdense de que hay un pecado que se llama omisión. Cuando nosotros no corregimos con amor, porque ese es un punto importante que vamos a tratar, eh, una acción mala de nuestros hijos, un vicio, simplemente no es moda, no es así se usa tener las relaciones fuera del sacramento del matrimonio, no es moda, sigue siendo pecado y no es porque uno se la dé de puritana, pero la palabra no fornicar es eso, es el sexo fuera del sacramento del matrimonio que nuestro Señor bendice precisamente por ese sacramento. Y entonces ahora los padres tienen el miedo de corregir a sus hijos porque ya no me va a hablar mi hijo. Ya eres retrógrada, como decías Ajá. al inicio, ya estás Y pasado de entonces moda. no tengo ningún derecho de meterme en su vida. Oye, pero sí lo puedes corregir, porque hay algo que no va a pasar de moda. Tu hijo, tu hija están en peligro de una muerte espiritual. Y es un detalle que es un pecado mortal. Y entonces, desde muy pequeños empezamos también a fallar en los mandamientos porque los niños faltan al cuarto mandamiento, que es el de respetar padre y madre, o viceversa, el respeto del padre y la madre hacia el hijo, ¿verdad? Porque ya no se corrige con amor, ahora se corrige a golpes o con groserías, y al revés, del hijo hacia los padres o los abuelos, ¿verdad? Que parecieran como un estorbo. Entonces continúa esta numeral. El hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el poder o el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Fíjese qué hermoso ver a una mamá que llega a hacer comida, que está pendiente de los hijos, o un padre que no hay comida y que se pone a cocinar y que le entra también, lejos del machismo o lejos del feminismo, ¿no? Un respeto, una igualdad para todos, precisamente, y en ese respeto, en esa solidaridad que se comparten entre la pareja, los hijos van creciendo con esa base. Y me llama la atención por qué tanto muchacho ya no cree en el matrimonio. ¿Será que porque hemos dado un mal ejemplo de pareja, de gritos, de Si ese es el eh, matrimonio, no yo quiero. no quiero, ¿verdad? Más Pero sin también embargo, el miedo al el compromiso. miedo al compromiso, pero puede ser también el compartir. Y yo quiero tocar este tema porque no me quiero salir de contexto, pero es importante. Muchas parejas jóvenes
se juntan para compartir el gasto y a veces soportan una relación tóxica por la economía, pero no, eso también puede afectar, ¿verdad? Eso puede afectar tu integridad. No estás obligada a aceptar malos tratos tampoco porque quieres compartir la economía con tu pareja. Entonces, desde ahí empieza también darte el valor como ser humano, como persona. Y a veces gritamos, sobre todo en esta situación del feminismo, ¿verdad? No somos objetos sexuales y esto. Entonces, desde ahí pon tu dignidad como persona, ¿verdad? Darte a respetar. Y bueno, eso forma parte también de que el padre dé amor a la hija y la madre también, para que cuando los hijos crezcan, no crezcan con esa carencia de abrazos, del beso puro, obviamente, de papá, de mamá, y para que los hijos no vayan a buscar en cualquier pareja ese amor, ese abrazo que les faltó. Porque cuántas veces vemos que la chica se fue con el novio porque el papá nunca estuvo en casa, porque tuvo una figura ausente de papá, de mamá, y total de que pues terminan en una relación también tóxica y al rato terminan separados y con un hijo, con una hija, y se va haciendo un círculo vicioso lo que está pasando en la familia actualmente. Sí, por supuesto. Y si Dios decidió darle a su hijo único una familia, un papá y una mamá, pues si lo puso para Jesús, ¿qué será para nosotros, no? El tema del matrimonio me ha parecido que no nada más es un contrato, que no nada más es un acto social para las fotografías y todo esto. Creo que le quitamos todo el mérito que tiene el matrimonio. Por mi parte, yo ya viví todas las etapas antes de comenzar mi camino con el Señor. Em, Primero viví en unión libre y después me casé por el civil y tenía miedo de casarme por la iglesia porque me parecía muy definitivo. Pero luego alguien me dijo, bueno, si no estás dispuesta a darlo todo para siempre, pues entonces, ¿qué haces con él? Ese es el sacrificio, ¿no? Ese es el sacrificio de la pareja que pienso yo que por eso también muchos matrimonios se separan, porque ya no existe el sacrificio de poder compartir en las buenas y en las malas, de poder compartir en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Y entonces vemos que como que el barco se está hundiendo y queremos correr. Y entonces, ¿qué pasa? Que precisamente la virtud del sacrificio la da Jesús en el sacramento del matrimonio, que es lo que vamos a hablar precisamente más adelante. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en Colosenses de capítulo 3, del 18 al 20. Dice, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y esta sumisión no es de esclavitud. A mí eso me causaba mucho conflicto. Cuando lo leí dije, bueno, ¿qué está pasando? Pero cuando ya lo desmenuzas y comprendes el contexto, realmente no es malo. Tenemos miedo a la palabra sumisión, a la palabra obediencia, pero tiene un contexto hermoso. No te está diciendo que seas Esclava, o que exacto. te pongas de tapete o de costal de box o todas esas cosas tan feas que suceden. Es un compartir con el esposo en qué te parece, qué tal si hacemos esto, poder llegar a un equilibrio los dos. Y fíjate, después continúa, porque pues Pablo, un gran sabio, sabía lo que pasaba también en las parejas. Después continúa la carta a Colosenses, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Entonces, tanto para la mujer como para el hombre. Y después viene para los hijos, hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desalienten. Y a veces estamos cometiendo el error también muy recargado hacia una situación donde queremos que el hijo se doblegue a nuestras leyes, a nuestras disposiciones,
y que los obligamos incluso a ir a misa y ahí los llevamos y entonces creamos también una aversión y el hijo tiende a despegarse, ¿verdad? Se revela. Eventualmente se revela. Y entonces vemos esa educación también áspera, esa educación rigurosa, en donde no estamos teniendo esa paciencia y ese respeto por cómo encaminar a los hijos. Y después continúa la carta, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se vuelvan apocados. Entonces, palabra de Dios, aquí lo estamos viendo cómo San Pedro podía dar estos consejos tan prácticos hoy en día para la familia. Sí, claro. Y viene un resumen, perdón, corrigiendo un poco San Pablo, pero viene todo ahí. Mujeres, sed sumisas. ¿Qué conflicto tenemos ahora con la sumisión? Porque pensamos que empoderarte, es decir, no te necesito, es decir, yo, si me resuelves, por si me canso y por si necesito, pero hay muchas cosas que no vienen en las ecuaciones de la vida real, las enfermedades, los accidentes. ¿Qué va a pasar si no eres consciente de que un día ya no vas a ser joven y no vas a tener esa cara y no vas a tener ese cuerpo y esa energía y esa salud y ese tiempo? No, y definitivamente, psicológicamente se ha comprobado que el niño necesita de papá y de mamá, necesita una figura paterna y materna. No es como que yo las puedo todas y yo las voy a hacer de padre y de madre, mi hijo no necesita la figura paterna o viceversa. Entonces tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que hay ciertas cosas de la naturaleza que no podemos cambiar, Denise. Sí, y mi respeto para las madres solteras que han También, sacado adelante, exactamente. porque hay testimonios maravillosos, Maravillosos. que su amor y su entrega, su sacrificio, ha sido un gran ejemplo y que tienen tanto amor que no solo educan a los propios, sino a todo lo que tienen alrededor. Pero una cosa es ese amor para esa situación y otra es excluir el papel del hombre por mi ideología o por mi creencia o por mi capricho o mis necesidades. Y por las dos partes, porque también como hay responsabilidad por parte de la mujer, también hay del padre, ¿no? Porque igual hay padres que ni siquiera se acercan a ver cómo están a los hijos, creen que nada más con depositar la manutención, con eso ya es ser padre, pero el hijo necesita de ti, ¿verdad? Necesita la presencia, el apoyo, que estés ahí con un consejo, etcétera. Y por eso esa carencia del ser humano en la actualidad, por eso esa falta de amor, ¿verdad? La distorsión en la personalidad. Entonces, bueno, vamos a concluir con este numeral del 1660 del Catecismo de la Iglesia Católica que habla de la alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor. Fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. ¡Qué belleza! Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo Señor a la dignidad de un sacramento. Qué hermoso que esa alianza matrimonial no se resuelva simplemente en un papelito, que al rato se pone amarillo y se disuelve, se desbarata, sino que dura para siempre, ¿no? El hombre cuando deja a sus padres, el hombre y la mujer forman uno, una sola carne, con esa capacidad que tiene en el sacramento del matrimonio, la pareja, de orar uno por el otro, de orar por sus hijos. Si lo entendiéramos en la forma espiritual, lo que puede formar un matrimonio en el sacramento, precisamente el matrimonio, con una Trinidad en Jesucristo. Es decir, tú te vas a santificar por servir a Cristo en tu esposo. Y tu esposo se va a santificar por servirte a ti en el matrimonio, ¿no? Y en los hijos. Qué hermosura, qué forma de bendecir las cosas que tuvo nuestro Señor desde la creación, Denise. Y qué responsabilidad, porque ahí no se vale
poner tus cosas primero. Es tremendamente el amor puro, ¿no? Como lo mencionabas al principio, ese amor incondicional que se da de los padres a los hijos, así como Dios nos lo da a todos, teniendo un hogar donde existe ese amor incondicional, que al menos se trate de acercarse lo más posible, porque todos tenemos nuestras necesidades y nuestras carencias, y el amor perfecto únicamente viene de Dios. Pero una persona que ya tiene ese amor en su corazón, que lo conoce, es muy poco probable que cuando salga se conforme con, con relaciones superficiales, o únicamente con un vínculo íntimo o sexual, y todo lo demás queda fuera. Cuando Sí, ya está el amor de Dios en tu corazón, eh, me parece, no puedo generalizar, pero creo que ya tiene en sí un amor que le llena lo suficiente, que lo hace y la hace lo suficiente, y ya no necesita o no se va con estas relaciones que pues no van a llevarte a ningún lado. sí, definitivamente el amor solamente viene de Dios, no hay otra. Y para amar precisamente, pues tienes que hacer presente a nuestro Señor en tu vida, que Dios es amor, dice la carta de San Juan. Y entonces, precisamente cuando no conocemos el amor, pues lo mismo nos da votar nuestro matrimonio por cualquier cosa, por no compartir los bienes. Y qué hermoso ese signo de las arras, ¿verdad? De poder bendecir Dios, bendecir nuestro Señor, este sacramento del matrimonio en la salud y en la enfermedad. Aquí está, o sea, las arras es un significado de la providencia de Dios. Yo me voy a hacer cargo de las necesidades de la casa, y la mujer va a hacer cargo de administrar, ¿verdad? Y hacer Eso buen es uso. bien, de hacer buen uso. Pero mira, Denise, vamos a ir a una pauta comercial y ahorita regresamos con este tema tan hermoso. Recuerda, estás en tu espacio Querigma en la familia por tu canal Laudato Deum. No te vayas, regresamos en un momento. Muy bien, familia, de nuevo aquí con ustedes con este maravilloso tema de familia, primera escuela de fe. Ya estamos de regreso, Denise, y continuamos con esta numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando precisamente de la familia y lo que representa el sacramento del matrimonio. Entonces habíamos dicho que formas una Trinidad con Cristo, ¿verdad? Esa Trinidad con Cristo nos permite precisamente ahora sí cumplir lo de en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, porque mi amor es muy egoísta, ¿verdad? Me das, te doy, me sacaste la lengua, te saco la lengua también, y empieza la rivalidad. ¿Qué Te la crees? guardo para Te la después. guardo Sí, para sí, sí. después, y acuérdate lo que me hiciste cuando estábamos en la fiesta del matrimonio, que cumplimos 50 años, pero no se me olvida, ¿verdad? Aquel desplante que me hiciste, O te quedas sin trabajo y ya no me ya no me sirves. O sirves. no puedes procrear, pues ¿para qué te quiero? Ujú, Ya estás vieja, me consigo un modelo más nuevo. Y todas exactamente. estas cosas que brotan dentro del matrimonio porque no le hemos entregado el señorío de Dios, del matrimonio a nuestra casa. Y de eso se trata. Y eso se trata también, ¿verdad? De también purificar nuestros sentidos. Cuando estás casado, precisamente nuestro Señor bendice la relación sexual, pero no para meter pornografía en tu hogar, no para distorsionar o pervertir precisamente la imagen del matrimonio. Dios bendice en las situaciones normales, y aquí está el error, pues que pensamos que todo se vale y se empieza a meter precisamente la pornografía, se empieza a meter la música también, los programas, y es ahí donde debemos de cuidar lo que ven nuestros hijos, ser precisamente el filtro. ¿Sabes qué? Esto está mal.
y explicarle al niño por qué no puedes verlo, porque tiene demasiada violencia, porque tiene esto y lo otro. Y me llama mucho la atención que somos muy críticos, ¿verdad? Que se quiere colgar a las personas que cometen errores, que no lo estoy justificando, obviamente, de pedofilia y etcétera, más sin embargo, estamos ahí muy puestos viendo la televisión y aplaudiendo programas que pasan este tipo de situaciones, incluso en caricaturas, y nos causa risa, ¿verdad? Nos causa risa estos temas que se manejan en caricaturas, en programas, y entonces los aplaudimos y nos da risa, pero realmente cuando pasan en nuestras casas, pasan y nosotros nos quedamos sin decir nada. Entonces no corregimos, no somos capaces de hablar correctamente, escuchamos música que también trastorna la mente, los oídos, y ahí estamos con los niños pequeños oyendo reggaetón, y estamos con los niños pequeños oyendo narcocorridos, y de eso se trata, de poder santificar el hogar, y de ahí, desde ahí, en esas pequeñas cosas, Denise, como cuidar los programas que ven estos niños, evitar que vean tanta televisión, redes sociales. Nosotros somos los primeros que debiéramos de evitar esa hipersexualidad que tienen las hijas o los hijos en estos tiempos, Denise. Ya hemos visto cómo expertos en el tema han salido, han mostrado estadísticas, han mostrado estudios, investigaciones exhaustivos en los que te dicen no lo hagas. Es muy cómodo dejarlos ahí con el celular, es muy cómodo sentarme a ver lo que a mí me gusta como adulto y que no me importe que mis hijos también lo estén viendo en sus mentes infantiles, inmaduras y sin esta capacidad de discernir. Ya lo han dicho los expertos, los niños están hipersexualizados. Estás preguntándole si tiene novio, estás diciéndole que qué sexy y que la niña baile tubo y que el niño, cuántas novias, porque tienes más de una, ¿verdad? Entonces todos esos comentarios que permitimos dentro del hogar. Quitarle Matamos un poco su inocencia. la inocencia. Lo permitimos en casa, lo permitimos en el, pues, ¿cómo adquieren la ropa los jóvenes o los niños? Somos nosotros los que permitimos, los que no orientamos, los que vamos haciendo que se despierten mucho antes, pero después nos espantamos cuando las cosas trascienden, porque desde pequeños los niños están acostumbrados a este ambiente y no pueden cambiar lo que no saben que está mal, porque así han crecido. Igual una casa con golpes, cuando crecen, pues eso pasa en las casas, ¿no? Entonces, pues está bien o es normal que me golpeen. Y eso no debe ser así, por eso la palabra de Dios habla mucho del amor, habla del perdón y de que Cristo habite ahí siempre, en la relación de padres a hijos, en la relación sexual, en el dinero, en tu forma de divertirte, en tu forma de trabajar, en todo lo que haces debe estar el Señor. Exactamente, y desde enseñarle al hijo a bendecir, eh, meditando lo que es la señal de la cruz, persignarse por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí ya estás haciendo un exorcismo, ¿verdad? Sí, Ya le es una estás oración. diciendo, líbranos de mis enemigos físicos y espirituales. Y entonces qué tristeza que ya adultos no sepan persignarse con una oración tan importante para pedir precisamente la presencia de la Santísima Trinidad en tu día, en tu compañía. Oye, ¿cuántos accidentes, cuántas cosas nefastas pasan? Que yo creo que a gritos tenemos que pedir el auxilio de Dios, ¿no? En nuestra vida. Bueno, entonces continúa el numeral 1662. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Amor fiel y fecundo. Y continúa el 1664. La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio. Entonces, no se vale tampoco
la poligamia, ¿verdad? Tengo una, pero también tengo la casa chica y tengo esto por acá y tengo lo esto del por fin de allá semana, y y la del fin de también semana. me voy al gimnasio y de repente no llego. También las mujeres Y entonces, tenemos lo suyito. ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos, no? ¿Qué ejemplo de fidelidad? Si no se tuvo con el papá que tanto se amó y que supuestamente amaste a tus hijos, pues no esperes precisamente que los hijos vayan a ser muy, muy fieles, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que dar ese paso muy grande de poder dar el ejemplo que sí se puede tener en Cristo un amor fiel, un amor con sacrificio, un amor que pueda, aquella pareja que pueda cuidar a su esposa o a su esposo cuando están enfermos con amor, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, ver precisamente a ese Jesucristo sufriente en el esposo o la esposa que está padeciendo, Denise. Es lo que platicábamos, ¿no? De repente cuando toma la decisión de tener una pareja, de hacer vida, nunca te pones a pensar todas las cosas que pudieran suceder y todas las cosas que de repente ignoras, porque hay muchísimas cosas que pasan en el camino, no solo entre la pareja, sino cosas de salud, temas económicos, la política del país en donde estés, la situación laboral, la delincuencia, inclusive pues dónde vives, cómo vives, en qué zona, el transporte, o sea, todo eso influye y no lo piensas en el momento en el que tomas una decisión porque te estás basando en una emoción que no tiene la paz del Señor. Muchas veces estás en estas relaciones que sí son muy intensas y pareciera que eso basta, pero ese envión dura muy poco y a la primer vicisitud, si no está el Señor ahí, pues es un obstáculo y se destruye, algo que pudo haber sido muy bonito. Y bueno, retomando lo de la iglesia doméstica, familia, iglesia doméstica, no te quejes de una sociedad donde hay asesinatos a diario y a todas partes. No te quejes de una sociedad corrompida, corrupta. No te quejes de tantas cosas que podemos quejarnos lamentablemente cuando tú no estás haciendo tu trabajo en tu hogar, cuando tú no estás santificando tu hogar, cuando tú no estás educando a tus hijos con valores, porque si ahí no enseñaste el amor a Dios, en el respeto, en los valores, entonces no te quejes de este mundo tan caótico que, Claro. Denise. Entonces, bueno, eh, sabemos muy bien de la indisolubilidad del matrimonio, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin embargo, esa experiencia constante, como bien dices tú hace un momento, dijiste, perdón, del adulterio, no me satisface lo que hay en casa y porque está de moda y porque el compadre lo hace y el amigo lo hace porque yo no lo he de hacer. Entonces, como bien dijimos, hay ciertas modas que no podemos nosotros repetirlas porque precisamente pues destruye la familia, destruye el amor y abrimos puertas al enemigo. En el numeral 1665 dice, contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados mientras viven sus cónyuges legítimos contradicen el plan y la ley de Dios enseñados por Cristo. Los que viven en esta situación no están separados de la iglesia, pero no pueden acceder a la comunión eucarística. Pueden vivir su vida cristiana, sobre todo educando a sus hijos en la fe. Miren, eso es importante que lo sepan. El que hayas contraído un segundo matrimonio y no te puedas casar otra vez por la iglesia, no te excluye de la iglesia. Acércate con un sacerdote, platícale tu situación. A veces puede anularse el matrimonio y tú no sabes, ¿verdad? Puedes acercarte a un sacerdote, puedes seguir llevando a tus hijos a la iglesia no te rechaza, al contrario, la iglesia te acoge también y entonces es una situación que debes de platicarle precisamente a un sacerdote para poder, aunque sea comulgar espiritualmente, ¿no? Llevar en ese camino de la fe a tus hijos. No estás excluido, hay formas de cómo poder arreglar tu situación.
Bueno, Denise, en el numeral 1666 dice, el hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente, como ya lo dijimos, iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Qué Qué hermosa bonito. forma. Esa comunidad, ¿verdad? En donde aprendemos cómo relacionarnos, las primeras palabras, los primeros gestos de amor, de caridad, de servicio, se aprenden precisamente en la familia, Denise. Sí, y ese altarcito en un lugarcito de la casa, ya comienza a insertarle camino de fe, en donde pues los niños son curiosos por naturaleza y esa es una catequesis, no Ujú. precisamente sentar y tomar algún curso, algún libro, sino que esa catequesis que se ha transmitido de las abuelas con su gran sabiduría y estas abuelas que serán apegadas a la iglesia, ¿no? Que retoman el rosario, que retoman la oración en familia, que te muestran como papá también vulnerable, que también tienes tus necesidades y tienes tus luchas y que los hijos se hacen conscientes de ello a través de la oración. Y Ujú. también está esa intercesión en la familia en las que más que el chisme, ¿no? De que vamos a ver a tu tía porque pasó esto, ¿no sabes qué? Vamos a hacer oración por tu tía porque Ujú. está pasando por esto. Así es. Y esa es una forma también de tomar acción, no solo con las cosas materiales, sino también una preocupación espiritual por lo que sucede en tu entorno. Qué bonito que hayas tocado el tema del altar. ¿Cuántas de nuestras familias tienen un lugar designado para, para su altar, la Sagrada Familia? Obviamente no es una idolatría, ¿verdad? Acuérdense que la latría se da a Dios. Y entonces, cuando nosotros vemos esa imagen, es como recordar en la foto precisamente al papá que ya falleció y no está, a la mamá. Y entonces, el tener la imagen de la Santísima Virgen en nuestro hogar, por ejemplo, me encanta la cita bíblica de las bodas de Caná, cómo la Santísima Virgen se da cuenta de la carencia de los novios, una pareja que recién se casaba y ya tenía una dificultad, ya tenía una carencia en su fiesta matrimonial. Se les acaba el vino y cómo la Santísima Virgen intercede precisamente ante Jesús y con esa intercesión hermosa, pues le arranca el primer milagro a nuestro Señor. El tener presente intronizada la imagen de la Sagrada Familia, la imagen de nuestra Madre Santísima como es intercesora para cuando precisamente se te acabe el vino del amor, de la alegría, de la paciencia, esté la Madre pidiendo por ti, ¿verdad? Esa madre amorosa, y si te hizo falta la mamá que no te pudo dar ternura, no te pudo dar ese amor, entonces acoge, invita a la Santísima Virgen como mamá, porque seguramente ella te va a ayudar con esa labor de madre que tienes y va a interceder por ti, lo mismo como padre, ¿verdad? El tener la figura de San José, y más si eres una mamá soltera, un padre soltero, esa parte de la mamá que le falta a tu hijo o la parte del papá que le falta a tu hijo, háblale a tus hijos de la Santísima Virgen, de Jesús, de San José, para que puedan tener ese complemento espiritual los niños, que a veces, pues lamentablemente, como padres no sabemos amar, no conocemos el amor de Dios, y mediante esa herida que tuvimos, pues entonces estamos pagando esas consecuencias con un trato nefasto, con un trato violento con nuestros hijos, Denise. Y también que las virtudes que nos pudieran, que son muchas, que seguramente nos faltan, las puedan tomar de la Sagrada Familia. Así es. Esas virtudes y esas omisiones que tenemos como padres, para no seguir pasando esa herida de generación en generación, esa misma carencia
a los hijos y a los nietos, ese patrón que se repite, que tanto lastima, se puede eliminar totalmente, erradicar totalmente. Puede esto parar contigo cuando tienes al Señor, a la Sagrada Familia ahí, y ellos te complementan en esas virtudes y ellos también te ayudan a desarrollarlas, no solo en ti, sino en tus hijos. Sí, fíjate qué hermoso esta parte de la palabra de Dios donde dice, habla, pregúntales a tus antepasados lo que yo hice con ellos, ¿verdad? Yahvé, papá Dios, le dice a estas personas, pregúnteles a sus antepasados las proezas que yo hice con ellos. Háblales a tus hijos del que provee, que el único que provee es Dios. No tienes por qué ir a andar abrazando un árbol para pedir providencia, no tienes por qué tener un puño de lentejas para pensar que el dinero te va a llegar a borbotones. Y entonces el único capaz de restaurar espiritual, el único que puede devolver la salud es Dios. No tienes por qué estar invocando otros dioses que no es de tus valores que te inculcaron precisamente los abuelos, si es que tuviste abuelos buenos, ¿no? Y esta cita bíblica me encanta, que es de Josué 24, capítulo 24, versículo 15, y dice así, pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza que tú tengas esa autoridad y decir, aquí en mi casa vamos a servir al único Dios capaz de sanar, de liberar, al único Dios que de él proviene el amor, Dios Padre Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Servir a esos dioses, a esos esqueletos sin vida? ¿Servir a esos dioses como de protección, el ojo turco, a esos dioses que no traen vida, que solamente traen muerte? ¿O servir al verdadero Dios que es Yahvé? Denise. Y no hay servicio pequeño. Yo de verdad los invito a que se acerquen a su iglesia más cercana, a su parroquia, capilla, a lo que tengan cerca de sus casas. Los niños les encanta servir. Déjalos que acomoden una banca, que se acerquen ahí a la oficina, que pregunten si pueden mover algo, si pueden hacer algo, si pueden participar de la misa de forma más activa, sobre todo con los niños, porque nos alejamos porque no queremos pasar la incomodidad de sacrificar el domingo, porque los jóvenes de repente son apáticos, pero realmente uno no ama lo que no conoce. Exacto. Y no lo van a conocer si no es por ti. Exacto. Y olvídate de decir que el niño escoja la religión que quiera cuando sea adulto, porque si ahorita de niño que es capaz de amar no conoce a Dios de grande, no creo que lo vaya a hacer. Dedícate, esfuérzate, acércate a la iglesia, a la única iglesia verdadera de Jesucristo. Ve a tus sacramentos, lleva a tu familia a tus sacramentos y vas a ver qué bueno es el Señor. Denise. Qué hermoso eso, ¿no? Me encanta, por ejemplo, nosotros que venimos de Querigma en la familia, está la formación para adultos, a la par está la de jóvenes y a la par está la de las ovejitas, que son los niños, y después de esto se convierte en una dinámica en el ¿qué aprendiste hoy? Y cómo todos aprendemos mientras cenamos, mientras venimos en el tráfico, el joven cada vez más dispuesto, más entregado, más metido, porque habla el mismo idioma que le hablan sus amigos, recibe una catequesis importante para el momento que él está viviendo. Entonces, las cosas necesitan un pequeño esfuerzo de nuestra parte. El 99% lo va a hacer el Señor, pero esa pequeña parte, ese paso que tienes que dejar, el celular, la actividad,
un poco la actividad social para estar presente en la Eucaristía el domingo, para que sepas lo que es adorar al Señor, para que sepas cómo es involucrarte en el grupo de lectores o los monaguillos o en el coro, para servir de forma viva, porque para los jóvenes y los niños el sentarse y quedarse callado en una misa que no entienden qué está pasando, porque nunca nadie les ha dicho, que quizá no tienen los sacramentos y que ven que todos pasan a comulgar menos yo, pues me parece que ahí está nuestra responsabilidad. Y qué bonito esto que has dicho del 99% lo pone Dios y uno el 1%, y me encanta esta pintura de Miguel Ángel de la creación, donde Dios Padre sale estirándose todo, todo, todo para llegar al hombre, y Adán con el dedito nada más así, estirándose, ven a mí. Entonces el mínimo esfuerzo, ven a mí. Pues así es Dios Padre, este es el amor de Papá Dios, y quiere precisamente que tú y tu familia se salven. Pues bueno, hemos llegado a concluir este espacio. Les agradecemos por su amable atención, y recuerda que los esperamos como cada miércoles en tu canal Laudato Dem, en tu espacio Querigma en la familia. Muchísimas gracias. Recuerda, comparte, envía tus comentarios, tus preguntas, qué tema te gustaría que se abordaran en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias.